Un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de este espacio llamado Tiempo de Luz. Bienvenidos. En esta ocasión, hermanos y amigos, queremos compartir con ustedes un tema muy relevante que en estos últimos días el Señor ha venido ministrando en nuestros corazones. Y como familia en Cristo y como ministerio, queremos compartirlo con ustedes para que puedan también participar de la gran bendición que constituye el estar conectados con Dios. El tema de hoy será ese, conectados con Dios. Es por esta razón que queremos que ahí donde tú te encuentras puedas acompañarnos junto a la Biblia para poder trabajar juntos y poder no solamente conocer, sino también entender qué dice las Escrituras acerca de nuestra relación con el Creador, con el Todopoderoso. Acompáñenos en estos próximos minutos a poder descubrir cuál es el verdadero propósito que hay en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Antes que todo, queremos partir desde el inicio de todas las cosas. Recordemos que en el Génesis encontramos en la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo plantó, o la palabra correcta sería, y lo puso en un lugar de delicia llamado Edén, lo puso en un huerto dentro del Edén, para que el hombre pudiera administrar, para que el hombre pudiera cuidar lo que Dios le había confiado. Pero más allá de sus obligaciones, ¿alguna vez te has preguntado por qué razón Dios creó al hombre? ¿Por qué razón en el corazón del Eterno saltó el deseo de crear a un hombre dentro de la tierra? Son esas interrogantes que nos han llevado a poder escudriñar las palabras de Dios y poder encontrar fundamentos claves que nos ayudan hasta la actualidad en nuestra vida como cristianos. Por eso, analicemos el siguiente punto. Sabemos que Dios todo lo que crea lo hace bajo un propósito, bajo un diseño. Y entendemos también que todo lo que Dios crea tiene una funcionalidad dentro de su reino. Es por esta razón que en el momento que Dios creó al hombre, fue con el objetivo de tener una comunión con Él. Amén. De tener una comunión con Él. Entonces, es por esta razón que nosotros necesitamos poder recordar cómo la palabra nos enseña que como seres humanos, como hijos de Dios, como creación del Eterno, hay una función. Más que una responsabilidad, sabemos todos que la responsabilidad del hombre era labrar, cuidar, administrar la creación, ¿verdad? Administrar lo que Dios le había confiado. Pero también tenía una función. Y la función era tener comunión directa con Dios. Y todos sabemos la historia bíblica de Adán y Eva, ¿verdad? Cómo el pecado se introdujo en sus corazones y hubo una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hubo directamente una desconexión entre el hombre con Dios. Es por esta razón que nosotros a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de los años, vamos a encontrar cómo la palabra de Dios nos enseña que a partir de ese momento, cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de ese huerto, cómo Dios quiso poder ejecutar los planes que ya tenía preparados desde la eternidad y levantó hombres y aún mujeres que lograron mantener una comunión directa con Él y lograron manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Es por esa razón que queremos compartir con ustedes este tema que más que nada lo vemos muy importante en la actualidad. Estamos iniciando 2021, un nuevo año para la gloria de Dios, donde van a venir nuevos retos, pero si nosotros estamos conectados con Dios, no hay nada imposible. Entonces, analicemos también lo siguiente. ¿Cuándo hubo una separación entre Dios y el hombre? Cuando entró el pecado. Recordemos que Dios le da una advertencia a Adán, ¿verdad? Le dice, tú vas a comer de todos los árboles que están en este huerto, pero no comerás de uno. Ya que en el momento que tú pruebes del fruto de ese árbol, vas a morir. Y sabemos que el enemigo se movió sigilosamente como serpiente y engañó al hombre y a la mujer para que comieran de ese fruto, afirmando que en el momento que los comieran no iban a morir. Sin embargo, la muerte a la cual se estaba refiriendo Dios no era una muerte física, era una muerte espiritual.
Y bajo la traducción bíblica, la palabra muerte tiene que ver con separación. Es por eso que es muy importante que tú también puedas anotar. Cada término bíblico que encontramos en cada estudio que se imparte nos da una nueva perspectiva acerca del mensaje de Dios en su palabra. Porque nosotros al escuchar la palabra muerte, ¿verdad?, encontramos un deceso de vida. Sin embargo, en la traducción bíblica o en el lenguaje bíblico, la palabra muerte tiene que ver con separación. Es por eso que hoy queremos que juntos con nosotros tú puedas entender la necesidad que hay en cada individuo en poder estar conectados con Dios. Pasan los tiempos, Dios levanta a un Abraham, Dios levanta luego a un Moisés, luego Dios levanta a un Samuel, luego Dios levanta a un David, hasta llegar a Cristo. Dios mismo hecho carne aquí en la tierra junto con nosotros, demostrándonos que la comunión o la conexión con el Padre nunca ha dejado de ser importante en la vida del hombre. Es por eso que nosotros necesitamos también comprender que como seres humanos necesitamos estar conectados a la fuente correcta. Necesitamos estar conectados a Jesucristo, que es la fuente original. Y entender también que la conexión con Dios va más allá que una teología, va mucho más allá de un conocimiento bíblico. La conexión con Dios tiene que ver con una relación directa con Él. No solo con su palabra, sino también bajo una palabra muy importante que hoy por hoy se ha perdido en las generaciones, y es el tema de la comunión. No hay conexión si no hay comunión. No podemos estar conectados con el Padre si no tenemos comunión con el Hijo. Jesús fue muy claro en su mensaje y Él afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también afirma que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¿Qué nos está diciendo el Padre a través de esa afirmación de Jesús? Es que si nosotros queremos estar conectados con el Padre, primero tenemos que pasar por el Hijo, ya que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nosotros necesitamos permanecer en Jesús para poder tener libre acceso al Padre, como dicen las Escrituras. Pero vamos a ver un poco acerca de qué dice la Biblia sobre nuestra necesidad de permanecer conectados con Dios. Y yo quiero que ustedes puedan acompañarme al libro de Primera de Corintios. Ya aquí vamos a encontrar la clave o el fundamento para este estudio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 9. En este corto versículo vamos a poder entender cuál es el llamado que Dios le hace a cada persona que decide creer en Él. Recordemos que creer en Jesús no es solamente tener la idea de quién es Jesús. Creer realmente en Jesús es querer vivir como Él vivió aquí en la tierra. Y a esas personas que dan ese paso de fe, ¿verdad?, ese paso de valentía, de querer negarse a sí mismos, a sus deleites, a sus pasiones y aún a su propia voluntad para seguir los pasos de Jesús, a esas personas Dios los constituye hijos de Dios. Y una vez que Dios constituye hijos, Él les da un llamado, que lo encontramos aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Anótalo y lee conmigo. Y dice lo siguiente, el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a tener comunión con Jesucristo. Y la palabra comunión, como ya lo hemos explicado anteriormente en estudios, tiene que ver con tener las cosas en común. Cuando encontramos en este pasaje bíblico que nuestros llamados como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo del Todopoderoso, como el pueblo de Dios, es a tener comunión, vamos a entender que nosotros necesitamos tener las cosas en común con Jesucristo. En pocas palabras, necesitamos tener la naturaleza del Hijo en nosotros para poder acercarnos al Padre. Es por eso que Dios, para poder borrar el pecado de toda la humanidad, manda a Jesús como el sacrificio perfecto, aquel sacrificio que iba a sacar el dominio del pecado sobre el hombre y poderlos reconciliar con Dios. Imagínense ustedes esta palabra reconciliar. La obra de Jesús en la cruz trajo una reconciliación. Y la palabra reconciliación tiene que ver con volver a lo que se había perdido desde el inicio.
¿Qué se había perdido, hermanos y amigos que nos están viendo? La conexión con Dios. Por eso que queremos que tú puedas analizar junto con nosotros que este primer llamado es fundamental. Y Dios lo que quiere hacer en este nuevo año es volver a conectarnos con su esencia. Y para eso necesitamos entender que tú y yo fuimos llamados a tener una comunión, a tener las cosas en común con Jesús, ya que Jesús es el camino que nos conduce al Padre. Entonces, ¿cómo yo puedo fortalecer o cómo yo puedo adquirir la comunión que me dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9? Es por medio de la oración, es por medio de la intimidad. Todo nace de la intimidad. Necesitamos volver a la intimidad con Dios. Necesitamos volver a la relación con Dios. Y eso es algo que el enemigo no quiere permitir hoy en día en las personas. La palabra es muy clara y dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué vino a robar? Nuestra comunión con Dios, para matar nuestra identidad y destruir nuestras generaciones. Son cosas que el Padre nos ha permitido entender como ministerios y lo queremos compartir con ustedes porque queremos que también reciban de esa luz que en algún momento nosotros hemos recibido. Porque, hermanos, necesitamos entender que allá afuera hay un sistema violento, un sistema que hace todo lo que está a su alcance para destruir las generaciones. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día el sistema demanda tanto a la persona que aún los creyentes, aún los propios cristianos están perdiendo el hábito de orar? Porque están tan afanados en sus trabajos, están tan preocupados por las deudas, están tan preocupados por evitar contagiarse de un virus, que olvidan lo más importante de todo y la base de nuestra vida cristiana es la intimidad con Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Es confundir a la persona para hacerle creer que la intimidad o la comunión no es importante. Y es ahí cuando caemos en el error. Y es ahí cuando nos desconectamos cada vez más con Dios. Cuando la voz del Espíritu Santo dice, hey, conéctate con la fuente real. Conéctate con lo eterno. Conéctate con lo real. Conéctate con lo celestial. Conéctate con lo que realmente es importante. Y la gente allá afuera está queriendo conservar la vida, cuando la verdadera vida lo encontramos únicamente en Cristo Jesús. Por eso necesitamos estar conectados a Él para poder llegar al Padre. Amén. Yo quiero compartirles ahora cómo inicia el proceso de comunión o conexión con Dios. Y quiero que vayamos ahora al libro del Salmos. Vamos a leer un salmo muy interesante. Salmos 132. Y vamos a leer el versículo número 3 y el versículo número 5. Y aquí se encuentra la clave de cómo yo poder conectarme con el Padre y poder vivir todas las promesas que la palabra de Dios me otorga. Salmos 132, versículo número 3 y versículo número 5 dice lo siguiente. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí podemos ver en este salmo que la intención del salmista era encontrar un lugar en el cual él se encontrara con el Eterno. Y dice que no va a dar descanso a sus ojos, ni mucho menos subirá a su lecho hasta que haya encontrado un lugar donde él se pueda conectar con el Eterno. Entonces, ¿cómo nace la conexión con Dios? Desde una intención en el corazón, desde un anhelo en el corazón de buscar el rostro del Eterno, de buscar tener una relación con Dios. Porque para nosotros poder tener una relación efectiva con Dios tiene que haber el deseo constantemente, la necesidad de querer compartir con Él, la necesidad de querer hallarlo en intimidad, la necesidad de poder permanecer en sus palabras. Y muchas veces las personas que no tienen conocimiento de Dios creen que pueden llenar ese vacío con otras cosas que el mundo les ofrece, cuando en realidad lo que llena al hombre es la presencia de Dios. Y si yo quiero permanecer conectado con Dios, tengo que necesitarlo, tengo que desear. Así como este salmista escribió, yo no voy a descansar, no voy a subir a mi lecho, no voy a acostarme en mi cama hasta que no haya un lugar para yo conectarme con Dios. Entonces, ¿dónde nace el deseo de la comunión o de la conexión con Dios? Es en el corazón.
Y necesitamos aprender a vaciar de tanta basura que muchas veces tenemos en nuestro corazón y empezar a llenarlo de lo que realmente es necesario, y es la presencia del Eterno. Por eso, hasta aquí te hemos compartido dos pautas muy esenciales: la comunión con Dios y cómo adquirir esa comunión para permanecer conectados con el Padre. Primera de Corintios 1:9 y Salmos 132, versículo del 3 al 5 nos enseñan que no hay mayor deleite en el ser humano que hallar comunión con Dios, hallar un encuentro con el Dios eterno. Porque es ahí cuando nosotros somos reestructurados y todo lo que alguna vez el sistema del mundo plantó en nosotros es desechado. Amén. Ahora, ya para terminar este corto video, quiero enseñarte y quiero manifestarte lo que trae la comunión con el Padre o lo que trae la conexión con Dios. Si entendemos que la comunión o la conexión con Dios se puede lograr únicamente por medio de la intimidad, por medio del deseo de buscar un lugar donde podamos encontrarnos constantemente con Dios, ¿verdad? Quiere decir que la intimidad también nos ofrece algo a nosotros. Yo quiero que tú puedas anotar los siguientes puntos porque son puntos que el Padre nos ha venido enseñando a nosotros. Número 1, lo que yo encuentro en la intimidad con Dios y lo que encuentro también al estar conectado con Él es identidad. Algo que se perdió por el gobierno del pecado. El hombre perdió su identidad. Ya el hombre allá afuera no sabe qué es. Ya las personas allá afuera no saben lo que son. Y como tienen la mente cauterizada por las tinieblas, comienzan a salir géneros que Dios nunca estipuló en su palabra. Perdieron la identidad por perder la conexión con el Eterno. Entonces, ¿qué me brinda la comunión y qué me brinda la conexión con Dios? Es la identidad. ¿Qué soy yo para Dios? Ya no voy a hacer lo que el mundo me exige que yo sea. Ahora, como estoy teniendo comunión con Dios y estoy conectado con la esencia, con el Padre, yo tengo identidad. Yo soy hijo de Dios. Una segunda cosa que también nos ofrece la conectividad con el Padre es la provisión. Hemos vivido como ministerio que cuando nosotros estamos de rodillas, intimando con Dios, Dios provee. Y no quiero encasillar la provisión de Dios como algo físico, que puede suceder. Hemos visto esa provisión física que muchas veces Dios nos da, que en lugares donde no hay, Dios saca provisión para sustento en el hogar. Lo hemos creído porque lo hemos vivido, pero también la provisión que necesitamos es la provisión espiritual. Es la provisión que nunca nos falte su palabra. Porque hay una imagen muy clara en mi mente y en mi corazón, y es lo que yo trato de guardar en mi hogar, en mi familia. Dice la palabra que en el tiempo de Elí, la palabra de Dios escaseó y nadie tenía visión de parte de Dios. Y esa generación no sabía quién era Dios porque no había palabra. Quizás tenían frutas, quizás tenía provisión física, pero no tenían provisión espiritual. Y por esa falta de provisión el pueblo pereció, el sumo sacerdocio se perdió y hubieron grandes consecuencias. Sin embargo, cuando yo entiendo que soy llamado a tener comunión con Dios y soy llamado a estar conectado con el Padre, voy a tener identidad, pero también voy a tener provisión. ¿Qué quiere decir esto? Es que la palabra nunca va a faltar en mi vida. Un tercer aspecto que me otorga la comunión y la conectividad con el Padre es la sanidad. Uno de los grandes testimonios que yo tengo con Dios es que Él me ha sanado de dolencias y de enfermedades por medio de la intimidad. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él y lo buscamos en oración, en comunión, en intimidad y procuramos estar conectados con Él, automáticamente la naturaleza del Eterno se refleja en nosotros. ¿Y cuál es la naturaleza del Eterno? Y la naturaleza del Eterno es que el cuerpo nunca se enferme o que un virus no prospere dentro de un cuerpo. Porque esa es la naturaleza de Dios, donde no hay enfermedad. Recordemos que Cristo en la cruz del Calvario venció la enfermedad, venció la misma muerte. Y esa victoria se refleja en nosotros cuando nosotros procuramos tener comunión con Jesús y estar conectados con el Padre. Por eso la sanidad. Hay muchas personas allá afuera buscando sanidad en diferentes fuentes. Necesitamos entender que la fuente eterna, que es Cristo Jesús, nos produce y nos otorga una sanidad completa. No momentánea.
sino una sanidad completa. Lo que realmente mi cuerpo necesita lo encuentro en Cristo Jesús, por medio de la comunión y de la conexión con el Padre. Un cuarto aspecto nos brinda sabiduría, y es lo que necesitamos como padres. Si tú eres padre o eres madre de familia o procuras llegar a tener una familia, necesitamos ser llenos de sabiduría. Porque aún para tener un hogar necesitamos ser direccionados por Dios. ¿Y cómo buscamos la dirección de Dios si no nos encontramos conectados con Él? Y la Biblia es muy clara, hermanos y amigos. Si nos ponemos a leer en el Antiguo Pacto, el reino pereció muchas veces por hombres que no supieron liderar a un pueblo. El pueblo pereció muchas veces por reyes que no se dejaron direccionar por Dios porque simplemente no tenían la necesidad de ser dependientes de Dios. Y eso trajo grandes consecuencias al pueblo de Israel. Ahora, que eso no nos suceda en nuestros hogares, sino más bien que Dios nos otorgue la sabiduría que necesitamos como padres para poder llevar a una generación a que lo adore, a que lo honre y a que lo alabe como Él espera que se haga. Entonces, todos estos aspectos, identidad, provisión, sanidad, sabiduría, lo encontramos en la comunión con Jesús y en la conexión con el Padre. Y todos estos aspectos nos ayudarán a mantener el reino de los cielos en la tierra, en nuestros hogares. Todo empieza desde la casa. Todo empieza desde el hogar. Y si te compartimos esto es para que tú puedas reflexionar y entender que a Dios no solamente se lo busca en templos hechos por manos de hombre, sino se lo busca en la intimidad. Se lo busca en el hogar, porque ahí es donde empieza todo, desde el hogar. Amén. Por eso queremos bendecirte con este estudio, con estos pocos minutos, para que puedas entender que es necesario que tú y yo permanezcamos en comunión con el Hijo y a la vez estar conectados con el Padre Celestial. Gracias por ver este video. No olvides de compartirlo con tu familia, con tus amigos, con todos tus contactos para que de esta manera también esta verdad y esta luz llegue a muchos hogares y así el reino de los cielos se expanda aquí en la tierra. Te bendecimos en el nombre de Jesús y no olvides que esto es tiempo de luz.